La estación seca era buena para viajar, con días cálidos y noches despejadas. Si bien cuanto más nos aproximábamos hacia el sur, las noches se hacían lo suficientemente cálidas como para dormir a la intemperie sin cobijas, y los mediodías eran tan calurosos que hubiéramos deseado andar sin ropa y dejar todo lo que cargábamos. Aquellas tierras que cruzamos eran muy hermosas. Algunas mañanas nos despertábamos en un campo de flores en las cuales las gotas del rocío del amanecer todavía brillaban, un campo de joyas relucientes que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones. Había flores de profusas variedades y colores, o solo de una misma clase. Algunas veces había esas flores altas y amarillas, grandes y esponjosas que siempre vuelven sus corolas hacia el sol. Conforme la alborada daba paso al día, nos movíamos a través de cualquier clase de terreno imaginable. Algunas veces era una floresta tan lujuriosamente cubierta de frondosas hojas y crecida maleza que nos intimidaba, cuyo suelo estaba tapizado de suave hierba, y en donde los troncos de los árboles estaban espaciados tan primorosamente como si un maestro jardinero los hubiese plantado en el jardín de un noble. O atravesábamos por un mar frío de lechos emplumados, o invisibles unos de otros, atravesábamos pasando por grupos de cañas doradas y verdes, o de una maleza verde y plateada que crecía más alta que nuestras cabezas. Ocasionalmente teníamos que escalar alguna montaña, y desde su cumbre se podían ver a lo lejos otras montañas, disminuidos sus colores por la distancia, que iban desde el verde claro hasta el azul paloma. Sin importar quién fuera el hombre que encabezaba nuestra marcha, éste siempre se espantaba por los signos de vida repentinos e insospechados que existían alrededor de nosotros. Un conejo podía estar agazapado como una piedra sin movimiento, hasta que nuestro guía casi lo pisaba, y entonces, rompiendo su inmovilidad, huía lejos. O el hombre que guiaba podía alterarse similarmente con un chachalactli, faisán, que volando en silbante vuelo casi rozaba su rostro. O podía verse afectado por una bandada de codornices o palomas, o por un pájaro correcaminos que se alejaría lejos sobre sus patas con un largo paso peculiar. Muchas veces un armadillo acorazado eludiría nuestro camino, o un lagarto se reavivaría a través de nuestro paso. Y cada vez que nos encontrábamos más hacia el sur, los lagartos se convertían en iguanas, y algunas de ellas eran tan largas como lo alto de Coscatl, con crestas coronadas de brillantes colores en rojo, verde y púrpura. Casi siempre había un halcón volando silenciosamente sobre nuestras cabezas, en círculos, observando ansiosamente por si algún pequeño gamo se asustaba a nuestro paso, moviéndose vulnerablemente. O un zopilotl, buitre, trazando silenciosos círculos con la esperanza de que abandonáramos alguna cosa comestible. En los bosques, las ardillas voladoras se deslizaban desde las ramas altas a las más bajas, pareciéndose en su vuelo a los halcones y buitres, pero no tan silenciosas, pues nos chillaban enojadas. En la floresta o en la pradera siempre habían, revoloteando y aleteando alrededor de nosotros, brillantes papagayos, chupamirtos que parecían gemas, abejas de aguijones negros y una multitud de mariposas de extravagantes colores. Ay, siempre había color por todas partes, y los mediodías eran los que tenían más colorido, ya que llameaban como cofres llenos de tesoros que eran abiertos otra vez, llenos de cada piedra y cada metal, apreciado tanto por los dioses como por los hombres. En el cielo, que era una turquesa, el sol flameaba como un escudo redondo de oro batido. Su luz brillaba sobre las peñas, rocas y guijarros ordinarios, transformándolos en topacios o jacintos, o en ópalos,
a los que nosotros llamábamos piedras luciérnagas, o en plata, o en amatistas, o en Texcatl, la piedra espejo, o en perlas, las cuales no son en realidad piedras, sino los corazones de las ostras, o en ámbar, que tampoco es una piedra, sino espuma sólida. Todo el verdor que nos rodeaba se convertía en esmeraldas, glauconita y jade. Si estábamos en la floresta, en donde la luz del sol abigarraba el follaje en esmeralda, nosotros caminábamos inconscientemente con cuidado y delicadeza para no hollar los preciosos discos, platos y fuentes dorados sembrados bajo nuestros pies. En el crepúsculo todos los colores empezaban a perder su brillo. Los colores calientes se enfriaban, aún los rojos y amarillos se suavizaban hasta tornarse en un color azul, luego púrpura y finalmente gris. Al mismo tiempo, una neblina opaca empezaba a levantarse y salir de las grietas y cavidades de la tierra alrededor de nosotros, hasta que sus vaos se juntaban como formando una cobija por la que teníamos que caminar afanándonos en patear sus pelusas y penachos. Los murciélagos y los pájaros nocturnos empezaban a volar como dardos alrededor, atrapando insectos invisibles en su vuelo y arreglándoselas mágicamente para no chocar nunca con nosotros, o con ninguna de las ramas de los árboles, o chocar unos con otros. Muchas veces nos envolvió la oscuridad completa, cuando todavía estábamos admirando la belleza del campo, aunque ya no pudiéramos verla. Muchas noches dormimos inhalando el fuerte perfume de esas flores cuyas corolas parecen lunas blancas, que solamente en la noche abren sus pétalos y lanzan al aire sus dulces suspiros. Si la caída de la noche coincidía con nuestra llegada a una comunidad de los Tianú, pasábamos la noche bajo techo y con muros que podrían ser de ladrillo de barro o de madera en los lugares más poblados, o simplemente de cañas y paja en los más pequeños. Podíamos comprar comida decente y algunas veces escoger las golosinas peculiares de la vecindad y alquilar mujeres para cocinar y servirnos. También se podía comprar agua caliente para bañarnos, e incluso en algunas ocasiones alquilar una casita a vapor de alguna familia, en donde existiera una. En las comunidades lo suficientemente grandes y por un pago insignificante, Glotón de Sangre y yo usualmente podíamos encontrar una mujer para cada uno, y también algunas veces podíamos conseguir una esclava para ser compartida entre nuestros hombres. Sin embargo, muchas noches la oscuridad nos cogió en alguna tierra desierta entre los lugares poblados, aunque para entonces ya todos nos habíamos acostumbrado a dormir en el suelo y a no temer a la oscuridad que nos rodeaba. Aquellas noches eran por supuesto menos agradables. Nuestra cena solo consistía en frijoles, atole espeso y agua para beber. Pero si bien esto no era realmente una privación, en cambio sí lo era la falta de baño, yéndonos todos a dormir costrudos por la suciedad del día y escocidos por las picaduras de los insectos. No obstante, a veces teníamos la suficiente suerte como para poder acampar junto a un arroyo o un estanque de agua, en donde por lo menos podíamos tomar un baño de agua fría. Y otras veces, también, nuestra comida incluía la carne de algún animal salvaje, cazado, por supuesto, por Glotón de Sangre. A Coscatl le había dado por cargar el arco y las flechas de Glotón de Sangre, y ociosamente disparaba contra los árboles o cactos a lo largo del camino, hasta que llegó a utilizarlos con cierta habilidad. Como tenía la tendencia infantil de disparar sobre cualquier cosa que se moviera, generalmente traía criaturas que eran demasiado pequeñas para poder alimentarnos a todos, un conejo o una ardilla terrestre y cosas por el estilo. Pero una vez nos hizo correr a todos en todas direcciones cuando hirió a un épatl,
zorrillo rayado blanco parduzco, con las consecuencias que ya pueden ustedes imaginarse. Sin embargo, un día explorando por delante del grupo, encontró a un venado que estaba descansando y le lanzó una flecha, y corrió detrás de la bestia hasta que ésta se bamboleó, cayó y murió. Él lo estaba descuartizando torpemente con su pequeño cuchillo de obsidiana, cuando lo encontramos y, glotón de sangre, le dijo: «Ni te tomes la molestia, muchacho. Déjalo para festín de los coyotinigüitres. Mira, has agujereado los intestinos. Así es que todo lo que contenían sus tripas se ha regado dentro de la cavidad de su cuerpo, y toda la comida estará completamente infectada». Coscatl miró alicaído, pero asintió cuando el viejo guerrero le enseñó: «Cualquiera que sea el animal, trata de dar en el blanco aquí o aquí, en el corazón o en los pulmones. Eso hará que le des una muerte más piadosa y nos producirá mayor comida». El muchacho aprendió la lección y algunas veces nos brindó un buen manjar con la carne del venado que él había matado limpia y adecuadamente. En cada parada que hacíamos en la noche, ya sea en una aldea o en la selva, yo dejaba que el glotón de sangre, Coscatl y los esclavos hicieran el campamento o los arreglos necesarios para hospedarnos. Lo primero que hacía era sacar mis pinturas y papel de corteza y sentarme a anotar el curso de ese día, un mapa de la ruta, haciéndolo lo más perfecto que podía, señalando los límites, la naturaleza del terreno y cosas parecidas. Además de una descripción de cualquier paisaje extraordinario que hubiéramos visto o de cualquier otro suceso notorio que nos hubiera ocurrido. Si no me alcanzaba el tiempo para hacer eso antes de que faltara totalmente la luz, lo terminaba temprano a la mañana siguiente, mientras que los demás levantaban el campamento. Siempre procuraba asentar la crónica lo más pronto posible, mientras todavía podía recordar cada cosa pertinente. El hecho fue que, en esos años de juventud, esa práctica hizo que mi memoria se ejercitara tan asiduamente que vengo a caer en cuenta de que ahora, en mis años débiles, todavía puedo recordar muchas cosas con claridad, incluyendo un número de ellas que podría desear que desaparecieran o se oscurecieran. En aquella jornada, como en las siguientes, aumenté mi conocimiento de palabras. Me esforzaba en aprender nuevas palabras de las tierras por las que íbamos viajando y el modo en que ésas se unían para juntarse como su gente las hablaba. Como ya he dicho, mi náhuatl nativo era el lenguaje común en las rutas comerciales, y en casi todas las pequeñas aldeas los pochteka mexica podían encontrar a alguien que lo hablara adecuadamente. Muchos mercaderes que viajaban se sentían satisfechos de encontrar a esos intérpretes y hacer todos sus tratos por medio de ellos. Probablemente nadie podría decir cuántas lenguas diferentes se hablaban fuera de las tierras de la Triple Alianza, pero un simple tratante en su carrera podía llegar a traficar con personas que hablaban cada una de ellas. Ese tratante, ocupado con todas las cosas concernientes al comercio, rara vez se inclinaba a molestarse en aprender cualquier lengua extranjera, dejándolas todas a un lado. Yo me sentía tan interesado que me tomé ese trabajo, porque consideraba que el conocimiento de las palabras era una ocupación más importante que el comercio. También parecía que poseía un don especial, por la facilidad con que aprendía nuevos lenguajes sin mucha dificultad. Posiblemente porque había estado estudiando palabras toda mi vida, quizá por la temprana revelación de diferentes dialectos y acentos del náhuatl hablada en Xaltocán, en Texcoco, en Tenochtitlan y aún el conciso de Texcala. Los 12 esclavos de nuestro grupo hablaban sus diversas lenguas nativas, además de fragmentos de náhuatl que habían aprendido durante su cautividad.
Así fue como empecé mi aprendizaje de nuevas palabras, con ellos, señalando a lo largo de nuestras jornadas tal o cual objeto. No quiero pretender que llegué a dominar cada una de esas lenguas extranjeras que encontré durante esa expedición. No hasta después de muchos otros viajes podría decir esto. Pero aprendí lo suficiente del lenguaje de los Tianú, de los Zapoteca, de los Chiapa y Maya, de tal manera que, por lo menos, podía entenderme en casi todos los lugares que pasamos, y a nuestro regreso, todavía más. Esta habilidad para comunicarme también me facilitó el aprender las costumbres locales y sus maneras, y conforme a estas, ser aceptado más hospitalariamente por cada pueblo. Además de hacer mi viaje más agradable y prolífero en experiencias, esa mutua aceptación me procuró mejores tratos comerciales, más que si hubiera sido el usual sordomudo mercader tratando de ajustar sus ventas por medio de un intérprete. Les ofrezco un ejemplo. Cuando nosotros cruzamos la orilla de una sierra, nuestro esclavo llamado Cuatro, que ordinariamente era muy lerdo, empezó a demostrar una viveza que no le caracterizaba, una cierta clase de alegre agitación. Le pregunté con lo que había aprendido de su lenguaje, y me contestó que su aldea natal de Inochixtlán no estaba lejos, delante de nosotros. Él la había dejado algunos años atrás para ir en busca de fortuna fuera de su mundo, pero habiendo sido capturado por bandidos, había sido vendido a un noble chalca, siendo revendido varias veces más, hasta que finalmente vino a ser incluido en una ofrenda de tributo a Tenochtitlan, y así había venido a dar al grupo de esclavos en donde Glotón de Sangre lo había encontrado. Yo hubiera llegado a saber todo esto muy pronto, aún sin conocer nada de su lenguaje, porque al llegar a Inochixtlán nos encontramos con el padre, la madre y los 2 hermanos de Cuatro, que habían venido a recibir y saludar con lágrimas y sonrisas al que habían perdido hacía ya tiempo. Ellos y el tecutli de la aldea, o chagoola, que es como llaman en aquellos lugares a un pequeño gobernante, me suplicaron que les vendiera al hombre. Yo les expresé que estaba de acuerdo con sus sentimientos y con buena disposición para llegar a un acuerdo. Pero les hice notar que Cuatro era el más grande de nuestros cargadores y el único que podía con el pesado saco de ruda obsidiana. Ante eso, el chagoola me propuso comprar al hombre y a la obsidiana, innegablemente útil para su pueblo que no tenía roca para construir sus aperos. Él sugirió como un trato justo una cantidad de chales tejidos que eran el único producto de la aldea. Admiré debidamente los chales que me enseñó, ya que eran bellos y prácticos. Sin embargo, tuve que decir a los aldeanos que yo estaba solo en la tercera parte de mi camino para terminar mi jornada, que todavía no estaba buscando hacer tratos, por lo que no me interesaba adquirir nuevas mercancías que tendría que cargar todo el camino hacia el sur y luego de regreso a casa otra vez. Yo podría haber dejado ese argumento fuera, pues había determinado en mi interior dejar a Cuatro en su familia aún teniendo lo que perder. Pero para mi agradable sorpresa, su madre y su padre se pusieron a mi lado. —¡Chagoola! —dijeron ellos respetuosamente al hombre que era la cabeza de la aldea. —Mira al joven mercader. Tiene una cara bondadosa y es simpático. Él no quiere dejar que nuestro hijo se vaya otra vez, pero nuestro hijo es legalmente de su propiedad, y seguro que él pagó un alto precio por un hijo como el de nosotros. ¿Vas a estar regateando sobre el precio de libertad de uno de tu propia gente? No tuve necesidad de decir más. Simplemente me quedé allí, mirando bondadosa y simpáticamente, mientras la familia vociferante de Cuatro hacía que su líder reconociera su mezquino ajuste de precio. Finalmente, con la cara enrojecida de vergüenza, estuvo de acuerdo en abrir el tesoro del pueblo y me pagó con moneda corriente en lugar de mercancías.
Por el hombre y su carga me dio semillas de cacao, pedacitos de estaño y cobre, mucho menos difíciles de cargar y más fáciles de negociar que los pedazos de obsidiana. En suma, recibí un precio justo por los pedazos de roca y 2 veces el precio de lo que había pagado por el esclavo. Cuando el cambio fue hecho y Cuatro volvió a ser otra vez ciudadano libre de Inochixtlán, toda la aldea se regocijó y declaró un día de fiesta, e insistieron en darnos alojamiento allí aquella noche, y un verdadero festín que incluía chocolatl y octli, todo eso completamente gratis. La celebración continuaba cuando nosotros, los viajeros, nos retiramos a las chozas que nos habían asignado. Ya estando desvestidos para dormir, Glotón de Sangre eructó y me dijo: yo siempre pensé que era rebajarse mucho, reconocer que la forma de hablar de los extranjeros fuera un lenguaje humano, y pensar que eras un necio en perder tu tiempo, Mixley, cuando tomabas tus pinturas para aprender nuevas palabras de los bárbaros. Pero en estos momentos tengo que admitir. Él tuvo otro ventrudo eructo y se quedó dormido. Quizás sea del interés de usted, en su calidad de intérprete, joven señorito Molina, saber que cuando usted aprendió el náhuatl, probablemente aprendió la más fácil de todas las lenguas nativas. No quiero decir con esto que le dé escasa importancia a sus conocimientos. Usted habla el náhuatl admirablemente para ser un extranjero, pero si alguna vez quiere ensayar con otros de nuestros lenguajes, los encontrará considerablemente más difíciles. Para citar nada más uno, por ejemplo, usted sabe que casi siempre en nuestro náhuatl los acentos caen sobre la penúltima parte de la palabra, como parece serlo también en español. Esta pudiera ser una de las razones por las cuales yo no encontré su español insuperable, si bien en otros aspectos es muy diferente del náhuatl. Por contraste, nuestros vecinos más cercanos con diferente lenguaje, los purépecha, acentúan casi siempre cada una de sus palabras en la tercera parte antes de la última. Ustedes lo habrán observado porque todavía quedan lugares llamados Pátzcuaro, Querétaro y otros. El lenguaje de los otomí se habla más al norte de aquí y es todavía más difícil, porque ellos acentúan sus palabras en donde sea. Debo decir que de todos los lenguajes que he escuchado, incluyendo el de ustedes, el otomite es el más difícil de aprender. Solamente como una ilustración, esta tiene diferentes palabras para la risa de un hombre y la de una mujer. Toda mi vida he tenido que soportar el ser llamado por diferentes nombres. Entonces, cuando llegué a ser mercader viajero y era llamado en diferentes lenguajes, adquirí más nombres todavía, porque naturalmente Nube Oscura se decía diferente en todas partes. La gente zapoteca, por ejemplo, traducían mi nombre náhuatl de Tlilectic Mixtli a Sa-na-yazú, o nube que es oscura. Aún después de que hube enseñado a la muchacha Ciania a hablar con soltura el náhuatl como cualquier mujer mexica, ella siempre me llamaba Sa. Podía con facilidad pronunciar la palabra Mixtli, pero invariablemente me llamaba Sa, y hacía de su sonido un encarecimiento que, viniendo de sus labios, era el nombre que más me gustaba de todos los que siempre he llevado. Pero de eso hablaré a su tiempo. Veo que usted, Fray Toribio, hace pequeñas anotaciones después de que ya ha escrito, tratando de indicar la forma en que el sonido se levanta y vuelve a descender en ese nombre de Sa-na-yazú. Sí, el sonido sube y baja, casi como una canción, y no sé cómo se las arreglará para hacerlo notar en su escritura, tanto como en la nuestra. Solo el lenguaje de los zapotecas se habla así, y es el más melodioso de todos los lenguajes del único mundo. Así también como los hombres zapotecas son los más bellos y sus mujeres las más sublimes. Asimismo,
debo decir que la palabra zapoteca es como los otros pueblos los llaman por la fruta del zapote que crece abundantemente en sus tierras. El nombre que ellos se dan es más evocativo de las cumbres en que casi todos viven. Benzá, la gente nube. Ellos llaman a su lenguaje Loochi. Comparado con el náhuatl, tiene solo un tronco de unos cuantos sonidos, y estos están compuestos en palabras mucho más cortas que las del náhuatl. Pero esos pocos sonidos tienen una infinidad de significados, de acuerdo a la forma en que ellos hablen, llanamente o cantando hacia arriba o vocalizando hacia abajo. El efecto musical que producen no es solamente un sonido dulce, sino que éste es indispensable para la comprensión de las palabras. En verdad, el canto es una de las partes más importantes de su lenguaje, ya que un zapotécatl puede componer con sonido hablado y transmitir su significado, hasta el tamaño de un simple mensaje por lo menos, zumbando o silbando solamente su melodía. Así fue como supimos cuando nos aproximábamos a las tierras de la gente nube, y así también ellos lo supieron. Oímos un silbido penetrante que salía de la montaña que se veía enfrente de nuestro camino. Era un gorgojeo largo como ningún pájaro podría haberlo hecho y, después de un momento, fue repetido por alguien más adelante de nosotros y el mismo silbido exactamente. Después de otros momentos, el silbido se repitió idénticamente y casi inaudible a la distancia, muy lejos delante de nosotros. Los vigías zapoteca, explicó Glotón de Sangre. Ellos se comunican con silbidos en lugar de gritos como lo hacen nuestros llamadores a lo lejos. Yo le pregunté, ¿por qué tienen vigías? Nosotros estamos en la tierra llamada Huaxyacac, y esa tierra ha sido disputada por los mixteca, los olmeca y los zapoteca. En algunos lugares ellos se han mezclado y viven amigablemente unos junto de otros. En otros se molestan y se roban unos a otros. Así es que todos los que llegan deben ser identificados. Este mensaje a base de silbidos probablemente en estos momentos esté llegando al palacio de Saáchila, y sin duda está diciéndole a su venerado orador que nosotros somos mexica, que somos mercaderes pochteka, cuantos somos y quizá aún el tamaño y forma de nuestros bultos. Quizás uno de sus soldados españoles montando a caballo y viajando veloz, cruzando a través de nuestras tierras cada día, encontraría cada aldea en la que parara cada noche, muy distinta y diferente de la aldea en la que pasó la noche anterior. Pero nosotros que viajábamos despacio a pie, no encontrábamos cambios abruptos de un lugar a otro. Además, nos dimos cuenta de que al sur del pueblo de Cuauhnáhuac todos parecían andar descalzos, excepto cuando se vestían para algún festival local. Y no notamos una gran diferencia entre una comunidad y otra. La apariencia física de la gente, sus costumbres, su arquitectura, todas esas cosas sí cambiaban, sí, pero en cambio era usualmente gradual y únicamente perceptible a intervalos. Oh, nosotros pudimos observar aquí y allá, especialmente en las aldeas en donde todos sus habitantes se habían mezclado por generaciones, que un pueblo se diferenciaba de otro solamente porque unos eran más altos que otros, de piel más clara o más oscura, su carácter más jovial o gruñón que el de otros. Pero generalmente la gente tendía a confundirse indistinguiblemente de un lugar a otro. En todas partes, los hombres que trabajaban llevaban nada más que un taparrabo blanco y se cubrían con un manto blanco en sus ratos de ocio. Las mujeres llevaban la familiar blusa blanca, la falda y, presumiblemente, la ropa interior usual. La ropa de esa gente estaba avivada en su blancura por bellos bordados, y tanto los diseños como los colores variaban de un lugar a otro.
También los nobles de diferentes regiones tenían sus gustos distintos sobre sus mantos de plumas y sus penachos, sus tapones de nariz, sus aretes, sus pendientes, sus brazaletes, los adornos para las pantorrillas y otra clase de aderezos. Pero esas variaciones rara vez eran notadas por los viajeros que cruzaban sus tierras, como nosotros. Se necesitaría una larga residencia en una aldea para reconocer a simple vista a un visitante de la aldea vecina a lo largo del camino. Ni siquiera los lenguajes cambiaban bruscamente, ni siquiera en las fronteras de cada nación. La manera de hablar de una nación se mezclaba y emergía dentro del lenguaje de la siguiente, y solo después de varios días de camino se venía a dar cuenta el viajero que estaba escuchando una lengua totalmente nueva. Esta había sido una de nuestras experiencias en toda nuestra jornada, hasta esos momentos en que entramos en la tierra de Oaxaca, la que ustedes se contentan con llamar Oaxaca, en donde el primer silbido melodioso de la bella y única lengua, Loochi, nos hizo notar que estábamos de repente entre gente completamente diferente a la que nos habíamos encontrado antes. Pasamos la primera noche en Oaxaca, en una aldea llamada Texitla, y no había nada especialmente notable acerca de aquella en particular. Las casas estaban construidas como todas las que nos habíamos acostumbrado a ver desde hace algún tiempo, con varas sacadas del alma de las hojas de la palmera y con tejados hechos por sus hojas. Los baños y las cabañas de vapor estaban hechos de barro cocido, como todos los otros que habíamos visto recientemente. La comida que compramos era muy parecida a la que nos había sido servida en noches anteriores. Lo que era diferente era la gente de Texitla. «Pero si son muy bellos», exclamó Coscatl. Glotón de Sangre no dijo nada, ya que él había estado antes en esos lugares. El viejo veterano solamente miró alrededor con afectación y aires de propietario, como si personalmente hubiera arreglado la existencia de Texitla con el único propósito de sorprendernos a Coscatl y a mí. Nunca antes había estado en una comunidad en donde toda la gente era tan uniformemente bella y que incluso sus ropas de diario tuvieran un colorido tan alegre. Los hombres eran altos y musculosos, y sin embargo no se mostraban arrogantes ni se envanecían de su fuerza. Eran alegres y reían, y jugaban con sus hijos como si ellos también fueran niños. Las mujeres eran también altas para su sexo, ligeras y gentiles. Sus ojos sonreían cuando sus labios lo hacían. Tanto los hombres como las mujeres hacían que los viajeros como nosotros nos sintiéramos bien recibidos, aunque, como ya lo explicaré, los zapoteca no tenían muchos motivos para ser amistosos con nosotros los mexica. A pesar de eso y de que la aldea era pequeña, yo hubiera podido tener una mujer aún, y a pesar de que todas las mujeres núbiles parecían estar felizmente casadas. Sin embargo, Texitla no era el único lugar aislado en donde había gente hermosa, como descubrimos al llegar a la populosa ciudad capital de Sáchila, y como confirmamos durante nuestra travesía por todo el resto de Oaxaca. Era una tierra en donde toda la gente era bien parecida, y sus maneras tan brillantes como sus vestidos. El gusto de los zapoteca por los colores brillantes era fácilmente comprensible, ya que esa nación producía los más finos colorantes. Era también el lugar más al norte en el recorrido de papagayos, guacamayos, tucanes y otros pájaros tropicales de esplendorosos plumajes. La razón por la cual los zapoteca llegaron a ser tan notables especímenes humanos era evidente. Así es que después de un día o dos en Sáchila, le dije a un anciano de la ciudad:
Su pueblo parece ser muy superior a otros pueblos que he conocido. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde venimos?, preguntó él con un dejo de desdén en su voz ante mi ignorancia. Él era uno de los habitantes de la ciudad que hablaba náhuatl y que regularmente servía de intérprete a los viajeros pochteka. Y él fue el que me enseñó las primeras palabras que aprendí en Loochi. Su nombre era Gigunasinja, que quiere decir río rojo, y su rostro parecía un peñasco curtido por los elementos. Me dijo: ustedes los mexica cuentan que sus ancestros llegaron de un lugar muy lejano hacia el norte de sus dominios actuales. Los Chiapa dicen que sus antepasados eran originarios de un lugar que estaba a una inmensurable distancia hacia el sur de su tierra actual. Y todos los demás pueblos también dicen que sus orígenes provienen de algún otro lugar, lejos del actual en el que viven. Sí, todos los demás pueblos, excepto nosotros, los Bensa. No nos llamamos a nosotros mismos así por una razón tonta. Nosotros somos la gente nube, nacidos en las nubes. Los árboles, las rocas y las montañas de esta tierra. Nosotros no llegamos aquí. Nosotros siempre hemos estado aquí. Dígame, joven, ¿usted ya ha visto y olido la guía el ashido, la flor corazón? Yo le dije: ¿Qué Gu Sibi, que en el lenguaje zapoteca quiere decir no, señor río. Ya las verá. Los hacemos crecer en nuestros jardines de las casas. La flor es llamada así porque su botón cerrado tiene la forma de un corazón humano. Las amas de casa solo cortan un botón cada vez, porque una sola flor, aunque todavía no esté abierta, llenará de perfume toda la casa. Otra de las distinciones de la flor corazón es que originalmente creció salvaje en las montañas que ve usted a lo lejos, y creció solo en esas montañas y no en ningún otro lado. Como nosotros, los Bensa, llegamos a existir solamente aquí, y como nosotros, todavía florece aquí. Es un regocijo oler y ver a la flor corazón, como siempre lo ha sido, y los Bensa son gente vigorosa y fuerte, como siempre lo han sido. Haciendo eco de lo que Coscatl había dicho, cuando por primera vez él vio a esa gente, yo murmuré: Liizcarú, gente muy bella. Sí, tan bella como alegre, dijo el anciano sin falsa modestia. La gente nube ha permanecido así, manteniéndose como gente nube pura. Nosotros purificamos cualquier impureza que crece o se arrastra. Yo dije: ¿qué? ¿Cómo? Si un niño nace malformado o intolerablemente feo o da evidencias de tener alguna deficiencia mental, no lo dejamos crecer. Oh, nosotros no somos asesinos como algunas otras tribus bárbaras que no solamente matan a sus infantes, sino que además los devoran. Al infortunado infante solo se le niega la teta de la madre, y se consume y muere en el buen tiempo que los dioses señalen. También desechamos a nuestros ancianos, cuando ellos ya están muy feos para ser vistos o demasiado débiles para curarse a sí mismos, o cuando sus mentes empiezan a decaer. Por supuesto, la inmolación de los viejos generalmente es voluntaria y hecha en beneficio público. Yo también, cuando sienta que mis sentidos o mi vigor empiezan a menguarse, me despediré de todos e iré a la casa santa, y nunca más volveré a ser visto. Dije: eso me parece bastante cruel. ¿Es cruel desarraigar el jardín? ¿Podar las ramas muertas de un huerto?
Bueno, pues él dijo sardónicamente: usted admira los efectos, pero deplora los medios. Que nosotros escojamos desechar lo inútil y lo que ya no sirve para nada, y que de otra manera vendría a ser una carga para sus compañeros. Que nosotros escojamos dejar morir a los defectuosos y de esa manera prevenir una generación todavía más defectuosa. Joven moralista, ¿usted también condena que nosotros rehusemos engendrar mestizos? ¿Mestizos? Hemos sido repetidamente invadidos por los mixteca y los almeca en tiempos pasados, y por los mexica en tiempos más recientes, y sufrimos continuas infiltraciones de tribus más pequeñas alrededor de nuestras fronteras, pero jamás nos hemos mezclado con ninguno de ellos. Si bien los extranjeros se mueven entre nosotros y aún viven entre nosotros, siempre les prohibiremos mezclar su sangre con la nuestra. Yo le dije: no sé cómo pueden hacerlo. Hombres y mujeres siempre serán lo que son, y difícilmente podrán permitir un intercurso social con los forasteros y tener la esperanza de prevenir un contacto sexual con ellos. Oh, nosotros somos humanos, concedió él. Nuestros hombres voluntariamente prueban las mujeres de otras razas, y algunas de nuestras mujeres voluntariamente van a ahorcajarse al camino. Pero si alguno de la gente nube formalmente toma a un extranjero por marido o por esposa, en ese momento deja de ser gente nube. Este hecho es suficiente para que usualmente descorazone a aquellos que desean casarse con extranjeros. Pero hay otra razón por la cual estos matrimonios no son comunes. Seguro que usted podrá darse cuenta de ello. Yo negué inciertamente con la cabeza. Usted ha viajado a través de otros pueblos. Mire a nuestros hombres, mire a nuestras mujeres. ¿En qué otra nación fuera de Oaxaca podría encontrar parejas tan cerca de lo ideal para cada uno de ellos? Yo ya lo había notado, y su pregunta no tenía respuesta. Privilegiadamente yo ya había conocido en otros tiempos ejemplares humanos en exceso favorables de otros pueblos. Mi bella hermana Tzitzi, que era Mexicatl, la señora de Tolán, que era Tecpanecatl, el pequeño y bello Coscatl, quien era Acolúa. Y privilegiadamente ninguno de los especímenes zapoteca tenía ningún defecto. No podía negar que casi todas sus gentes tenían un rostro y una figura tan superiores como para hacer que la mayoría de los otros pueblos se vieran como los primeros experimentos fallidos de los dioses. Entre los mexica a mí se me consideraba como una rareza por mi estatura y mi musculatura. Pero casi todos los hombres zapoteca eran tan fuertes y altos como yo, y tenían ambas cosas, fuerza y sensibilidad en sus rostros. Casi todas las mujeres estaban ampliamente dotadas con las curvas femeninas, pero eran flexibles como las cañas, y sus rostros habían sido hechos en imitación de una diosa. Ojos grandes y luminosos, nariz recta, boca hecha para besar, piel traslúcida y sin manchas. Ciania era un vaso simétrico de cobre barnizado, lleno hasta el borde de miel y puesto al sol. Tanto los hombres como las mujeres se paraban altivos y se movían con gracia, y hablaban su melodiosa lengua lochi con voces suaves. Los niños eran exquisitos, más allá de toda descripción, y educados con muy buenos modales. Me sentí muy contento de no poder salir de mí mismo para compararme con ellos. Pero los otros forasteros que vi en Oaxaca, la mayoría de ellos inmigrantes mixteca, se veían entre la gente nube, terrosos de un color lodoso y en comparación muy imperfectos. Hasta estos momentos todavía no lo puedo creer.
Como nosotros decimos, considero con mi dedito el cuento del viejo intérprete Gigu, de cómo había sido creada su gente, espontánea, espléndida y completamente. Yo no puedo creer que, ya completamente formada, la gente nube brotó de esas montañas como la flor corazón. Jamás ninguna otra nación habló de un origen tan tontamente imposible. Todos los pueblos deben venir de algún otro lado, ¿no es así? Sin embargo, puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, que los zapotecas se negaron orgullosa y obstinadamente a mezclarse con los extranjeros, y que habían preservado su línea sanguínea original, aun cuando eso significara una crueldad hacia lo que amaban. Como quiera que haya sido el verdadero origen de la gente nube, ellos se conformaron solamente con ser la mejor nación. Puedo creer eso porque yo estaba allí, caminando entre ellos, los hombres admirables y las mujeres deseables. ¡Ay, yo! Mujeres notables, irresistibles y atormentadoramente deseables.